Señores, Sócrates del ministerio. No he inhalado helio, señoras con señores. Tampoco me han pegado una patada en los cojones ni tengo el mes. Sencillamente, de la misma manera en que la luz evoluciona, ya no puedo leer este libro sin gafas de lectura amplificada. A veces mi voz sufre una cierta transformación que va más allá de mi propia identidad individual. Seas con señores, déjenme leerles lo siguiente hasta donde pueda y hasta donde mi ciática me lo permita. 151. Dice, en cierto sentido, los orbitales, cuando hablamos de los electrones que orbitan alrededor del núcleo del átomo, que es en lo que se basa nuestra realidad atómica y subatómica hoy en día para definir una realidad. Realidades atómicas y subatómicas, electrones que orbitan alrededor de un núcleo de la misma manera en que la Tierra orbita alrededor del Sol, esas analogías, esos fractales que van del macrouniverso al microuniverso. Los teósofos definen la generación del universo como la fecundación de un huevo. La analogía, el fractal de la fundación del universo como la fertilización de un huevo, esperma y óvulo. El esperma, la leche, la Vía Láctea, que en la oscuridad plasmática del universo, a través de un rayo de luz, que es el mismo rayo de luz que puede, bajo los microscópicos, usted percibir en el exacto momento en el que un espermatozoide se une a un óvulo, una explosión de luz, una combustión espontánea, dicen los químicos que es una reacción del zinc, la partícula zínquica, el elemento del zinc, que en esa consumación de dos células conformativas de lo que vendrá siendo el cigoto, que después a través de la mitosis acabará conformando el embrión, genera una explosión espontánea cuyo material químico es el zinc, como cuando le explican los fuegos fatuos en los cementerios, ¿no? He visto el destello de un fuego encima de una tumba. Es una reacción química de determinados compuestos químicos expelidos por el proceso de putrefacción que en colisión con la atmósfera, con el oxígeno, con el hidrógeno, generan una llama incandescente, etérea, absolutamente inmediata, espontánea, efímera, que no es más que una reacción química. Bien, ese brillo, ese rayo de luz que explota en el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo a vista de microscopio, vendría siendo los rayos de luz que genera el nacimiento de un cosmos cuando la Vía Láctea, la leche y el esperma fecunda a la absoluta oscuridad universal y da en ello el huevo, el cigoto, que a través del proceso de mitosis, de división celular, genera los diferentes planetas del sistema solar. Usted esto se lo puede comer como las lentejas, que o te las comes o te las dejas. Pero no dejamos de hablar de fractales en este caso, señoras y señores. Y en ese sentido, en cierto sentido, esos orbitales que no existen, esa órbita volviendo atrás del electrón, que usted como las lentejas se la come o se las deja, o como los axiomas euclidianos, alto, ancho, you name it, se lo come usted o se lo deja de comer. Es en cierto sentido, pues, que estos orbitales no existen, pero en otro sentido poseen una realidad que se manifiesta en el plasma en proceso de enfriamiento a medida que se actualizan capturando electrones. Sí, como les he dicho múltiples veces, el mundo es electromagnético, frecuencial, vibratorio, y a menor vibración, a más baja vibración, mayor condensación, cristalización que genera la materia, la realidad material, que es esa cárcel alucinatoria en la que nosotros estamos viviendo. Y no por ser alucinatoria deja de tener un sentido sensorial.
puesto que dentro de su propia naturaleza sensorial nosotros estamos sometidos a la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Es así. Porque si no, señoras con señores, ¿qué es lo que haría yo? Esto. Cogería estas gafas, las mandaría a tomar por el culo y diría, puesto que yo tengo la capacidad de controlar mi propia capacidad visual, en tanto en cuanto es naturaleza ilusoria, no necesito de esas lentes. Bien, voy a demostrarles que en realidad no necesito de esas lentes. No se asusten si tengo que enfocar a una cierta distancia lo que estoy leyendo. Pero creo que podrá de alguna forma ilustrar lo que pretendo decirles. Señoras con señores, en los átomos con muchos electrones, cada orbital solo puede contener un par de electrones si nos ceñimos a la naturaleza subatómica. Spin opuesto. La ley de exclusión de Wolfman-Pauli. No pueden haber dos electrones ocupando exactamente el mismo espacio, en el mismo momento temporal. No existe la ubicuidad en un universo material. Bien, señoras y señores, el problema es que este universo material es un quiste, es una cristalización de algo que es licuefacto a nivel natural, de algo que no está sometido en sus premisas a esa licuefacción tumefacta o esa cristalización a la cual nosotros hemos sometido nuestra propia realidad. Sí, señoras y señores, por ello somos entidades absolutamente libertarias en términos cuánticos, espirituales, cósmicos y universales, sometidos a leyes físicas que representan una prisión. Una prisión. Sí, señora con señor. Esa percha en la cual usted luce esa maravillosa chaqueta de cuero, con la cual se siente tan atractivo, no es más que una puñetera percha. Pero, señoras y señores, continuemos, ahora que he decidido demostrarles que soy capaz de seguir adelante más allá de mis capacidades visuales, con esta exposición no exenta de presbicia, sin embargo, no incapaz de demostrarles lo que pretendo demostrarles. Y si fracaso, por favor, tengan ustedes condescendencia con mi intento, con mi tentativo. Son muchos, pues, los tipos de reacción química en que pueden participar los átomos y las moléculas, razón por la cual constituyen el germen potencial de muchos campos morfogenéticos diferentes, es decir, que nuestras pequeñas estructuras en las cuales basamos nuestra realidad, que tienen como epicentro una unidad mórfica que se va desarrollando en una entelequia que tiende a través de atracciones no energéticas, moleculares o físicas, sino conformadas por un orden implicado que va mucho más allá de nuestra propia capacidad de entender, puesto que nuestra capacidad de entender está supeditada a un mecanismo energético, positivista, materialista. Usted no le puede pedir peras al olmo. Y sin embargo, te quiero, y sin embargo, siendo nosotros peras, seguimos pidiéndole, pudiéndole, padeándole peras al olmo. Porque ¿quién es el olmo para decirme a mí hasta dónde yo puedo exigir una explicación? Olmo, aplástame, escúpeme en la cara, aniéntame. Pero si me dejas vivir, seguiré con mi ignorancia pidiéndote explicaciones y pidiéndote que me des peras. Porque si no, como olmo, ¿qué fruto me ofreces? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bien, sí, ¿qué derecho tengo yo de exigirle frutos a un olmo? Pero ¿qué derecho tiene él a exigirme a mí peras, como peral, si es que efectivamente soy un peral? Bien, señoras y señores, la morfogénesis. La morfogénesis. No veo un carajo. Déjenme... sí, la presbicia, señoras y señores, ¿hace aguas mi teoría? No, no hace aguas, porque sigo aquí. Sigo aquí. Y vamos a continuar con esta premisa
semi-alucinatoria. 135, vamos a saltar aquello que no puedo leer. Quizás en aquello que no puedo leer estaba efectivamente la respuesta a la existencia. Y nos la hemos perdido, señoras y señores, así de frugal es la vida, así de hilarante. 135. El hecho de que las proteínas se plieguen de un modo mucho más rápido de lo que cabría esperar si encontrasen su forma final mediante una búsqueda aleatoria, indica que su despliegue sigue un determinado camino, una serie de pautas limitadas. Bien, no habrán entendido nada porque está fuera de contexto, pero yo se lo voy a explicar porque sí que lo he leído y tengo un contexto amnésico, sí, pero todavía lo recuerdo, y en este frugal momento que todavía recuerdo, apenas intuido ese concepto, se lo voy a explicar antes de caer en la amnesia total y desaparecer como entidad. Señoras y señores, hay una serie de mecanismos que no están basados ni en causa ni en efecto y que sin embargo intuitivamente imperan en situaciones, en momentos, en circunstancias. ¿Ha oído usted hablar de aquello de sacar fuerzas de donde no las hay? Como cuando cortan la cola a la lagartija, que vuelve a conformarse como con una impresora de 3D y no se sabe por dónde, ni cómo ni cuándo. El organismo de esa lagartija sintetiza todo aquello que hace falta para volver a recuperar esa forma mutilada de esa realidad mórfica virtual que es una lagartija y que es, digamos, el conjunto de todo ese campo mórfico, campo morfológico, cuyas fuerzas creacionales, cuyas fuerzas enteléquicas han conformado y tienden hacia la forma de una lagartija. Corta usted la cola de la lagartija y existen incluso sustancias químicas, porque siempre hay un compuesto orgánico y energético, que es puramente instrumental, que no define la realidad, pero que es un instrumento para poder dar forma a esta versión de la realidad en esta cuerda orgánica bajo vibratorial. Ese cuerpo de lagartija excreta la suficiente herramienta biológica y química para poder reproducir una vez más ese miembro del cuerpo que le ha sido mutilado, en este caso la cola. Así funciona también nuestra psique y nuestra propia naturaleza humana. Usted es capaz de recuperarse de los peores traumas, de las peores situaciones traumáticas en la vida. Usted es capaz de levantarse después de largos periodos de tristeza y depresión y volver a darle la cara al mundo con su propia ilusoria identidad y decir: aquí vuelvo a estar yo, emerjo de las profundidades de mi miseria para seguir con una cierta dignidad caminando hasta mi propia aniquilación estructural, física y orgánica. ¿Quién se lo hace hacer? ¿De dónde procede esa fuerza? Esa víscera espiritual que le hace a usted levantarse y no importa cuántas veces le hostien, lo humillen, le pisen la cabeza, lo rasguen, lo destrocen, lo canibalicen, lo engañen, lo traicionen, lo desprecien. Se vuelve usted a levantar, hermano. ¿De dónde procede esa fuerza vital? De la misma cantera de la que procede la reestructuración de la cola de una lagartija cuando es cercenada de su realidad, que no solamente es virtual cuando ya ha sido manifestada como una lagartija, como una entidad completa. En el momento en que se cercene un miembro que atente contra esa identidad enteléquica, mórfica, que es una lagartija, algo sucederá a través de la química, pero más allá de la química, que, cual impresora 3D, volverá a hacer aparecer ese miembro mutilado. Y por ello usted es inmortal, y por ello no hay nada que pueda contra usted. Ni jefes hijos de puta, ni divorcios, ni exnovias, ni exmaridos, ni traiciones, ni accidentes, ni depresiones. Usted tiene siempre
dentro de su campo mórfico la capacidad de poder reestructurar todo aquello que usted representa dentro de ese campo mórfico, dentro de esa institución global, de ese puzzle completo que es el orden implicado. Usted va más allá de cualquier mutilación circunstancial. Usted siempre es la máxima potencia de su esencia, independientemente de sus circunstancias, por muy pesadillescas que puedan presentarse. Usted tendrá siempre la capacidad de volver a conformar esa cola mutilada de la lagartija, porque ese es el campo mórfico. Esa es la causalidad formativa. ¿Y por qué? Es un mecanismo que le trasciende a usted. Porque nosotros, como piezas de una imagen global, cósmica y universal infinita, tenemos un rol. Efectivamente, no existe absolutamente nada en este mundo que no tenga una importancia primordial, ni tan siquiera esta tarjeta de visita de alguien a quien no voy a contactar nunca más y que sin embargo ha servido para que apunte unas notas que son fundamentales para poder elaborar este vídeo. Y usted me dirá, este vídeo no pinta un carajo, con este vídeo yo me limpio el culo. Sí, muy probablemente usted se limpiará el culo, pero mientras se lo limpia, usted está delegando su atención a este vídeo. Y otras personas, delegando esa atención, van a poder de alguna forma arrancar un motor que quizás tenían gripado. Porque desgraciadamente nuestro medio sociológico no da gasolina para arrancar motores que tengan nada que ver con nuestra propia capacidad de reformar nuestra realidad o de crear nuestra realidad. Bien, señoras con señores, esto les quería decir gracias a esta tarjeta de visita de alguien a quien no voy a contactar nunca más, pero que sin embargo ha hecho posible este vídeo. Este vídeo ha sido patrocinado por este señor o señora o señorita que me ha dado esta tarjeta de visita. Bien, vamos a continuar y vamos a terminar porque señoras con señores, son demasiadas palabras y al fin y al cabo esto no va de palabrear. ¿Acaso el fin, señoras con señores, justifica los medios? Cuando hablamos en términos de causalidad formativa y cuando hablamos de la capacidad que tiene el organismo físico de regenerarse de sus enfermedades o de sus depresiones psicológicas, psíquicas, efectivamente tenemos que ponernos la cuestión del medio y del fin. Pero en realidad no es que el fin justifique los nervios, ¡oh, qué lapsus! Los medios, los fines, los principios. En realidad es que, señoras y señores, existe un mecanismo que ya está prediseñado. De la misma manera en que hay una conformación arquitectónica que genera un laberinto en el cual hay diferentes caminos a través de los cuales usted puede acceder al medio, al centro del laberinto, así existe nuestro campo mórfico. ¿Tenemos alguna finalidad? ¿Tenemos alguna misión? Bien, señoras con señores, sí y no, sí y no. Si valoramos nuestras existencias individuales con sus miserias como algo puramente circunstancial, evidentemente moriremos y seremos aniquilados en este nivel de conciencia. Moriremos y seremos aniquilados es un eufemismo, en el sentido de que nuestra conciencia individual es inmortal. Pero físicamente dentro de nuestro sustrato y dentro de nuestra conciencia, a través del filtro del reductor, del gran reductor de conciencia que es nuestro cerebro, en estas reglas del juego del cinquillo en la que nos ha tocado vivir en esta cuerda universal, nosotros podremos sentirnos fracasados o triunfantes. Pero ese sentimiento de fracaso o de triunfo es absolutamente irrelevante. Y en este sentido, ¿el fin justifica los medios? Bueno, nosotros somos un fin y al mismo tiempo un medio de un orden implicado que no podemos registrar dentro de nuestra propia lógica cognitiva material y bajo vibratorial. Pero en ese sentido sí que tenemos un fin y tenemos un medio. Y somos un medio, señoras y señores. Y por ello yo les explicaba esto. ¿Por qué? ¿Por qué quizás el fin justifica los medios? Podría objetarse que la acción sugerida de causación formativa en los procesos de pautado probabilístico en el interior de las células es imposible.
Es decir, nosotros no podemos especificar que nada, ninguna reacción, porque somos seres reactivos, que nosotros manifestemos tenga mayor o menor utilidad para ningún medio, ninguna finalidad que de base no somos capaces de poder comprender ni entender. Somos ciegos, somos mudos, espiritualmente, cósmicamente, sí, no. Sí, si intentamos calibrar la realidad en términos bajo vibratoriales y en términos mecanicistas y positivistas. No, no, si acariciamos esas circunstanciales, mecánicas divinas, estados de gracia intuitivos en los cuales podemos acariciar ese orden implicado, ese campo mórfico superior, omnisciente, que tiene una finalidad, de la cual nosotros somos piezas indispensables. En el momento en que podemos conectar, sintonizar con esa emisora supraconsciente, ya no hay ninguna pregunta ni ninguna respuesta. No hay nada a lo que responder, porque no existe ninguna duda. Pero, señoras y señores, eso trasciende a nuestra naturaleza orgánica, a menos que ustedes se curren un poquito esa voluntad de ampliar su propio estado, su propio nivel de conciencia, para convertirse en un receptor un poco más independiente de ese gran reductor de cabezas que es su cerebro. Pero si a usted le interesa más el derbi Barça-Madrid, estamos hablando de algo que es absolutamente estéril en ese sentido. Y por ello, señoras y señores, termino. En realidad, cuando hablamos de unidades mórficas, estamos hablando de mecanismos trascendentales, y cuando digo trascendentales es que nos trascienden en términos individuales dentro de nuestro propio ego, nuestra forma de entendernos como seres que operan en esta cuerda. Vamos de culo, como niños que se tiran por un tobogán del aquapark y no saben cuánto va a durar ese deslizamiento y a dónde van a ir a parar, pero tarde o temprano salen esputados de ese túnel bajo la luz del sol y pegan un chapuzón. Bien, eso es, señoras y señores, en realidad las conformaciones mórficas que, de forma que va más allá de nuestra propia conciencia, se van estructurando en nuestra vida. Porque muchas veces ustedes se enfrentan a situaciones personales de las cuales están convencidos que no van a poder salir jamás. Y sin embargo siempre salen a flote, igual que un plástico, igual que un flotador. Por mucho que usted presione con fuerza para sumergirlo, acabará emergiendo. Y cuanto más fuerza ejerza para que no emerja, con más fuerza y velocidad emergerá. Principio de Arquímedes. Bien, señores y señores, fractales del campo mórfico, fractales de la causalidad formativa. Y no hace falta entenderlas, van a suceder, no se preocupe, no se haga pajas mentales. Todo va a suceder a despecho de su voluntad y a despecho de su conciencia. Y ahora sí termino. Termino con la siguiente disquisición, señoras y señores, que viene a decir, si puedo con mi presbicia individuar el extracto que quise de alguna forma subrayar, parece razonable suponer que los gérmenes morfogenéticos son células relativamente poco especializadas que experimentan pocos cambios. Es decir, que todo aquello que subyace en el centro de gravedad permanente del cual todo irradia, parece irrelevante. En el detalle está el diablo, señoras y señores. Sí, no es en la elucubración sociopolítica y antropológica que existe una realidad, aquella que nos preocupa cada día. ¿Quién soy? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me van a percibir? ¿Cómo me tengo que definir en este centro cultural y social? ¿Cómo tengo que demostrar cuál es mi valía en función de mi capacidad de adaptarme a lo que dicen que es deseable o no deseable socialmente? ¿Soy un fascista? ¿Soy un comunista? ¿Soy un racista? ¿Un homófobo? ¿Un antisemita? ¿Un transfobo? ¿Un islamófobo? ¿Un celíaco? ¿Un embarazado de 14 meses, 13 en Canarias? ¿Un alérgico a la lactosa o un consumidor de marmitas catalíticas con bisagras o sin bisagras?
No, señoras y señores, resulta que todos esos pequeños mecanismos que sirven para la autorregulación de su supervivencia, incluso en medios inhóspitos e ilusorios, como esta sociedad política, geográfica, antropológica, etcétera, etcétera, son mecanismos que ya están estipulados. Son herramientas invisibles que lo único que necesitan para materializarse, para emerger de sus profundidades, es que en su vida aparezcan determinados factores que inciten a la conformación de su presencia. Su presencia ya existe. Todo existe por defecto dentro de usted. Aquello que se manifieste o se deje de manifestar dependerá de circunstancias. Y en el momento adecuado, y ese momento adecuado va más allá de usted, no se haga tantas pajas mentales diciendo, si hubiera hecho de esto, si hubiera dicho lo otro, me he arruinado la vida. No, usted no es responsable ni de su triunfo ni de su fracaso. Es más, usted no triunfa ni fracasa. En esta vida no se puede triunfar ni se puede fracasar. No existe el concepto de triunfo o fracaso, como no existen los Reyes Magos, más allá de sus propias proyecciones y expectativas. Pero cierto es que dentro de este percurso material sucederán cosas en su vida y su forma de reaccionar dependerá directamente no tanto de su concepto ilusorio de libre albedrío, cuanto de un campo mórfico que de alguna forma tiene ya unos caminos predefinidos, y el hecho de que algunos se manifiesten y otros menos, se manifiestan todos, pero algunos con mayor intensidad y otros con menor intensidad. De ahí viene la confusión mental que usted pueda sufrir. ¿Por qué estoy tan confundido emocionalmente? Porque usted está recorriendo muchos campos mórficos contemporáneamente, y que algunos tengan más pulsión, más fuerza, más materialización, no significa que sean más o menos reales que otros. De ahí el caos. Y de ahí que cualquier persona que se proclame segura de todo lo que está haciendo es una persona enferma y psicótica. Usted con sus miedos, con sus tribulaciones, es una persona sana. Y es una persona que está más próxima a la realidad cosmogónica en la que existe, que personajes que se erigen en triunfadores sociales de una realidad ilusoria y que además se engañan, se mienten a sí mismos y castran, mutilan y silencian su propia naturaleza, que es multifactorial. Señoras con señores, la duda y la tribulación es el mecanismo orgánico de la naturaleza cósmica y divina. Desconfíe usted de cualquier persona que esté muy convencida de lo que está diciendo y de lo que está haciendo. Bien, señoras con señores, campos mórficos, una nueva ciencia de la vida, Rupert Sheldrake. Continuaremos con esta chapa. Aquellos de ustedes que quieran comérsela con patatas, y si no, pues váyanse a Netflix y véanse la Odisea trans, con Emily Page haciendo de Hermes, o de Heracles, o you name it, o con aquella señora congoleña haciendo de la reina Helena. Elija usted de qué realidad se quiere rodear, porque al fin y al cabo eso es bastante irrelevante. Bastante irrelevante.